quizás comentar algo bueno, hablábamos un poquito, no sé, Noemí que es actriz, yo que soy médico, pero además entre nosotros somos hermanos, por eso la Noemí habla de la familia. Claro. Entonces, la travesía con la epilepsia para nosotros mucho más que simplemente el proceso del diagnóstico, sino que toda la vivencia que hay detrás de eso, el caos quizás que genera no solo en nuestra familia, y sino en cada una de las familias que enfrentan este diagnóstico. Claro. Entonces, quizás también abordar un poquito eso y que un poco lo que nos motivó a comenzar la fundación también, puede generar un poco de apoyo para todas esas personas que se ven enfrentados a esto que, bueno, parece un poco aterrador a ratos. En este 2026, como Fundación Epilepsia y Juventud Chile, nos comprometemos a movernos por la epilepsia. 50 millones de corazones unidos en un solo paso. Compromiso Epilepsia 2026. Hola, ¿cómo están chicos y chicas? El día de hoy estamos junto a Noemi, la presidenta de Epilepsia y Juventud Chile, y Samuel, médico y además secretario de Epilepsia y Juventud Chile. Les queríamos hacer algunas preguntas. Primero, ¿cómo están chicos? ¿Están bien? Bien, bien, súper bien. Todo bien, muchas gracias. Buen día. Contento de estar aquí contigo, poder Qué conversar bueno. un poquito en torno a la epilepsia. Sí, sí, contento de poder empezar con este proyecto, este podcast, que la idea es ir hablando de nuestra travesía con la epilepsia, de pronto como familia, como personas con epilepsia, y también cómo va la epilepsia afectando diferentes partes de la vida, pero también nos ayuda a conectar con personas. Claro. Por eso estamos aquí. Quizás comentar, 100%. quizás comentar algo bueno, hablábamos un poquito, no sé, Noemí que es actriz, yo que soy médico, pero además entre nosotros somos hermanos, por eso la Noemí habla de la familia. Claro. Entonces, la travesía con la epilepsia para nosotros mucho más que simplemente el proceso del diagnóstico, sino que toda la vivencia que hay detrás de eso, el caos quizás que genera no solo en nuestra familia, y sino en cada una de las familias que enfrentan este diagnóstico. Claro. Entonces, quizás también abordar un poquito eso y que un poco lo que nos motivó a comenzar la fundación también, puede generar un poco de apoyo para todas esas personas que se ven enfrentados a esto que, bueno, parece un poco aterrador a ratos. Pero se puede, Sí. se puede. Yo miro a Richard y es una de las personas inspiradoras que he conocido en la fundación. Sin duda. Y finalmente se trata de Gracias. seguir adelante con nuestras vidas con esta condición. Como dice Samuel, hay muchas cosas que tienen que ver que rodean a la epilepsia. Dentro de eso, el estigma, el miedo que implica decir tengo epilepsia en un trabajo, Sí, mucha gente en una te universidad, no sé, estigmatiza. estigmatiza. Y después de la consulta médica quedan muchas preguntas sin responder. O sea, al menos a mí me pasó eso. Como que, De todas maneras. de todas maneras, no solo para la persona que tiene epilepsia, sino para el entorno El también. entorno totalmente, porque muchas madres, padres, hermanos, hermanas, bueno, ustedes a veces deben pasar susto si te da una crisis a ti, ¿cachai? Bueno, mi mamá igual me ha visto ahí convulsionando y todo, que en el momento no es para nada gracioso, pero después uno lo cuenta, Sí, de como que para la ya lo talla, aprendes a llevar. Lo va normalizando de cierta Lo forma, pero normalizando. créeme que después de tantos años todavía da un poquito de miedo. Sí, Cuando la novia nos cuenta que tuvo una crisis, quizás uno no sabe si va a volver a tener crisis todos los días o no, y es una incertidumbre con la que nosotros vivimos y con la que muchas familias viven. Y bueno, lo que decía un poquito la Noé, es cierto, cuando se hace el diagnóstico, la gente sale con más preguntas que respuestas de la consulta. Y bueno, yo creo que eso fue lo que pasó en nuestro caso también. Y yo creo que el hecho de que hayan espacios como Epilepsia y Juventud u otras fundaciones, otras organizaciones, también como la Liga Chilena contra la Epilepsia, ayudan a que uno pueda orientarse un poquito más y ganar más herramientas para poder enfrentarse a esta nueva etapa de la vida finalmente en la que va entrando no solo el paciente, sino que toda la familia. Claro, finalmente la educación, la información es un poder, es el poder estar tranquilo, poder tomar buenas decisiones, porque cuando le tememos a lo desconocido viene el estigma, cuando le tememos a lo desconocido podemos, no sé, por ejemplo, el saber qué hacer frente a una crisis cambia el que una persona pueda vivir o quedar con secuelas o simplemente que sea una crisis que la atendimos y ya. por ejemplo, para la gente que está mirando, cuéntales cuáles son como los tips para poder enfrentar una crisis de epilepsia. El doctor. Bueno, Samuel, que es el especialista, les va a dar la información. la verdad es que hay varias cosas que uno
tiende a pensar que son correctas a hacer en una crisis. Y bueno, ahí lo importante es ir desmitificando, pero primero partamos con lo que sí es bueno y que uno debería hacer si es que ve a otra persona teniendo una crisis convulsiva. Ya, primero es súper importante tomar el tiempo de forma simultánea, ver que la persona no se golpee en la cabeza, así que tratar de poner algo blando, un cojín, un polerón, tratar de no meterle ningún objeto dentro de la boca. Claro. Hay gente que piensa que, bueno, empezó a convulsionar, se puede tragar la lengua, hay que prevenir Sí. eso, pero eso la verdad es que más daño genera que beneficia, así que evitar meter cosas dentro de la boca y no tratar de retener a la persona tampoco, porque No. la fuerza que ejercen los músculos cuando alguien está con una crisis convulsiva es tal que uno incluso puede generar daño en los tejidos si es que intenta retener a la persona. Así que, en el fondo, dejar que la crisis pase. Si es que la persona tiene algún medicamento de emergencia, dárselo. Ahí depende de qué tanto uno conozca a la persona. Bueno, en el caso de Noemí, nosotros sabemos que una benzodiazepina sublingual, a veces hay benzodiazepinas intranasales, eso ayudan a mantener la crisis a raya y que no progrese a lo que después vamos a conocer más adelante como un estatus epiléptico, que es cuando Claro. hay muchas crisis una tras de otra. Entonces, en resumen, tomar el tiempo, no restringir el movimiento de la persona, no poner nada en la boca, evitar que se golpee en la cabeza y, en el fondo, darle los medicamentos de emergencia cuando sea necesario. Cuando la crisis pasa y la persona ya dejó de convulsionar y entra en este estado posictal, hay que ponerla en posición de seguridad porque muchas veces puede vomitar y hay riesgo de aspiración. Entonces, en la posición de seguridad, por ahí quizás podemos dejarle alguna fotito ilustrativa o más adelante quizás en alguno de nuestros Claro, posts lo pueden ver, pero es básicamente que la persona se pone en decúbito lateral, o sea, de ladito, con una mano debajo de la cabecita y la rodilla cruzada sobre la otra pierna. ¿Ya? Y eso ayuda a que si en el caso de que vomite cualquier cosa, no aspire el contenido. claro, porque también convengamos que una crisis de epilepsia dura de segundos a minutos. Y después el estado posictal puede ser como esto de que la persona queda letargada y después regresa. Y la duración de esos estados preictal y posictal es variable según cada persona, ¿cierto? Sí, o sea, y también en el fondo entender que el estado posictal es un estado donde la persona está transitando desde este momento donde su cerebro tenía una actividad normal a volver a la normalidad. Entonces probablemente la persona va a seguir aletargada, va a seguir quizás con algunos síntomas en algunas ocasiones. No sé, depende del tipo de epilepsia que tenga, van a ser los síntomas que va a experimentar la persona. Un muy buen profesor por ahí en la universidad me dijo, hay tantos tipos de epilepsia como funciones tiene el cerebro. O sea, las crisis convulsivas, las crisis epilépticas se pueden manifestar de manera muy, muy diversa. Hay gente que puede tener alteraciones en el gusto, en la visión, en las cosas que escuchan, quizás pérdida de fuerza, también movimientos involuntarios que uno le llama aclonía, mioclonía. Y así, muchas distintas manifestaciones. Lo mismo en el estado posictal, hay distintos síntomas, pero tiende a ser como este periodo de letargia. Wow. Y eso al final como que uno no lo sabe médicamente qué pasa. Yo al menos esta información la vine a conocer como 10 años después del Nena. diagnóstico, así, porque uno le diagnostican y no quiere saber nada de epilepsia. Es como, ya, tengo que tomar medicamentos que lata. O sea, Como yo ya era sé que me va a dar adolescente y era epilepsia, como, ya sé que me va a dar una crisis. claro, sí, sí, ya sé, no me tomo la pastilla, no tengo que, salgo con los amigos, no puedo beber alcohol, ay, no puedo. Entonces como que la epilepsia es una cuestión así, pucha que lata, ojalá no contárselo a nadie y así fue para mí al menos. Sí. Bueno, ahí tú nos cuentas tu experiencia, pero para mí fue, no quiero saber de esto durante 10 años. Y después ya cuando fue muy necesario hablar de epilepsia, que de hecho quedé así como no hablando muy bien, ahí recién como que dije, hay que hablar de epilepsia, hay que saber de qué es esto, qué se trata, investigar. Y bueno, la invitación ahora y por qué es la fundación es para que las personas apenas le den el diagnóstico puedan encontrar ayuda, puedan encontrar educación Eso. y saber cómo llevarlo, Claro. porque eso hace la diferencia, el saber qué hacer entre un buen pronóstico o no buen pronóstico, también como la adherencia al tratamiento. Como, Sí, a propósito de eso, nos llegó una pregunta de un televidente. Dice, ¿es necesario dormir las horas necesarias y en qué afecta la cafeína
en las personas que padecen epilepsia? Bueno, yo creo que después de tanta experiencia, a mí puede responder esta pregunta. No, yo creo que para cualquier mortal, cualquier persona que tenga cerebro puede tener epilepsia, ¿sí? Sí. Los animales también. Y cualquier persona que tenga cerebro necesita cuidar de su cerebro. Dormir las horas necesarias es algo, pero fundamental. Totalmente. Personas con epilepsia o sin epilepsia. Las personas con epilepsia, como que tenemos el cerebro más sensible, por decir así. Entonces, claro, pues, tú duermes poco y enseguida, automático una crisis el otro día. Lo más Obvio. probable. Y la O crisis de cafeína, ausencia, lo que sea. sí, o sea, Mm. claro, porque ya dijimos que las crisis pueden ser de varios tipos. Pero el tema del café, o sea, yo creo que nadie tiene que abusar del café, de la cafeína, porque es un estimulante del cerebro, el tabaco también, que la gente dice para la ansiedad, no, le da más ansiedad. Mentira. Sí, algo importante me gustaría destacar de lo que dijo la Noe, especialmente las personas con epilepsia, el no dormir es un gatillante conocido para crisis Claro. convulsiva. Entonces, de hecho, como dato extra, dato freak, hay exámenes que probablemente muchos de ustedes o han escuchado o se lo han hecho ustedes mismos, que es el electroencefalograma con deprivación de sueño. Y es para, en el fondo, ver si es que eso gatilla una crisis y poder capturar la actividad eléctrica cerebral mientras está ocurriendo la crisis. Entonces, Que te ponen como unos cablecitos. claro, para los que no conocen Sí. el electroencefalograma o se lo han hecho y no saben bien cómo es efectivamente lo que dice Sí. Richard. Te conectan unos cablecitos en el cráneo para poder censar la actividad eléctrica de tu cerebro y ver cuáles son las neuronas que se vuelven un poquito locas, ¿no es cierto? De Claro. repente y empiezan a Como generar una descarga eléctrica. desconexión. Sí, es como una partitura musical, como que te miden la música que tienes en la cabeza, porque te ponen los electrodos y después eso se traduce en unas ondas así, y que en el fondo cuando la onda está así es porque no está, cuando está muy así, y hay diferentes Es tipos. raro. Eso es lo coloquial que podemos decir, porque Samuel Que hay, como en profesional. el fondo, la verdad es que, o sea, solo para aclarar, yo no soy neurólogo. Los Ya. neurólogos son especialistas en ver ese tipo de exámenes, ¿ya? Y sí, pues, hay patrones en el fondo que ellos pueden identificar, patrones que son característicos de ciertos tipos de epilepsia, y ver en qué área del cerebro está la actividad anormal. Y así también puede identificar lo que nosotros llamamos el foco epileptogénico, que en el fondo de donde empiezan estas descargas anormales en tu cerebro. Claro. Y saber dónde está la falla en el fondo. ¿Ya? Es uno de los tantos estudios que se hacen las personas con epilepsia. Yo, más que hablar de tanto tecnicismo, porque para eso a veces Sí. está la consulta y podemos hablar, ¿no es cierto?, en las redes Claro. sociales, quizás en modo de A educación. ver. A mí me Sí, gustaría... aquí hay otra pregunta. Pero espera, terminemos. No, a mí me gustaría hacerte a ti una pregunta, Richard. Sí, Presentador. no, me gustaría porque... ¿Venías preparado para esto? Ay, no, yo venía a hacer preguntas nomás. Ya, díganme, pregúntenme. No, pero Richard es una persona que vive con epilepsia y que tú igual has hecho muchas cosas en tu vida, has logrado bastantes cosas también y eres una persona súper activa. Me gustaría quizás que nos contaras un poquitito cuál fue tu experiencia con la epilepsia, el diagnóstico en breve, cuál fue el cambio de antes a después, cómo lograste estar en el lugar que estás hoy en día, y eso básicamente, quizás conocerte un Como poquito tu más. travesía con la epilepsia en poquitos minutos. Ya, vamos a partir de cuando me diagnosticaron epilepsia, desde el 2008 por ahí. Entonces, del 2008 hasta ahora, 2025 ya. Ese Richard no es el mismo totalmente. Inseguridades, porque esas inseguridades fueron hasta los 23 años, me acuerdo, porque no podía tomar, no podía trasnochar, no podía hacer nada. Y todos mis compañeros ahí tomando al seco y todo, y yo no podía Uno queda como fuera del hasta los círculo. 25. Y después fue como, ya, igual ahora puedo hacer cosas, puedo estar más seguro de mí mismo, de poder realizar mis sueños, actuar, y todas esas cosas que antes no me atrevía a hacer por muchas inseguridades, que uno dice, seré capaz de hacer esto, y como que eso me hizo reflexionar ahora para decirte esta respuesta. Está bien. No es un proceso fácil y a veces uno dice, o sea, qué bonito es ver a Richard ahora, pero sin duda el proceso tiene que haber sido como
pucha, alguien estuvo ahí como para tirarte para arriba, como que tú dijeras, y esta persona siempre creyó en mí, siempre me dijo de Richard si se puede. ¿Quién podrías decir que lo hizo? Yo creo que mi madre fue un pilar fundamental que estaba ahí apoyándome siempre. Como que no sabía qué quería en un minuto de mi vida porque estaba estudiando trabajo social. A mí igual me gustan las cosas muy sociales. De hecho, por eso estoy haciendo esto, para llegar a gente, para que todos conozcan a muchos profesionales que nos acompañan hoy día. Nuestra presidenta, un gran médico con una alta trayectoria en epilepsia. Y por eso... Sí, sí, como dice mi papá, mi papá dice esto, que todos se vuelven especialistas, toda la familia se vuelve especialista en epilepsia. Entonces al final Samuel no es epileptólogo, pero sabe bastante Claro. del tema. Y tu mamá probablemente también. Al final eso, porque trabajo social era como ayudar a gente, diciéndole información de sus papeleos, que hay gente que no sabe de los beneficios, bla, bla, bla. Entonces, igual me gustaba eso, pero sentía que esa área artística tenía que explorarla mucho más hasta el día de hoy. Y no me arrepiento, ¿sabes? Sí, está bien, no hay que arrepentirse. Me parece. Sí, yo creo que es súper importante ir contando esto para que todas las personas que, no sé, tienen un hijo que le diagnosticaron recién o que o que les diagnosticaron a ellos, sepan que se puede, que hay que ir buscando apoyo y que en Epilepsia y Juventud estamos para decirles sí se puede. Y que puede que tengan una mamá como la de Richard que estuvo ahí alentándolos, pero no todos tienen eso. Y a ti, Entonces, Noemi, si ¿quién no estuvo tienen... ahí apoyándote en tu proceso? Bueno, yo creo que la familia en general ha sido importante. Eh, claro, yo divido mi travesía con la epilepsia en dos momentos. De hecho, el primer libro, habla hasta el primer momento y después de eso, el 6 de abril del 2019, viene un cambio y ahí viene el segundo momento. Yeah. Entonces, en este primer momento yo creo que mi papá fue clave. Mi papá ahí, bueno, él quería que yo estudiara ingeniería, pero de todas maneras me decía, aunque estudien, bueno, eso nos decía a todos, aunque estudien ingeniería en Cayo, en Aplaplac, tienen que estudiar, tienen que seguir adelante, Sí. y al final eso, claro, por un lado tiene su parte positiva y por otro lado te trauma un poco, pero son cosas que en el fondo te tiran para arriba Sí. y que, hija, no importa si tomas pastillas, no importa si tienes epilepsia, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer y dale nomás. Entonces, para mí, mi papá es una persona fundamental en esa primera parte de mi vida, donde yo no quise hablar de epilepsia y él tampoco. Entonces, es como que hicimos vista gorda nomás. Después de eso viene un segundo proceso donde ya era necesario hablar de epilepsia, donde ya Samuel estaba más grande, porque ahí cuando me diagnosticaron él era pequeño, y ya él estaba estudiando medicina, entonces ya se podía, como familia mirábamos las cosas de otra manera a lo mejor, y para mí fue un momento muy importante, no, ya, que sí, yo estaba así como... Este espacio es para eso. para emocionarnos. Emocionar. O sea, yo estaba como muy mal y caminaba así como extraño. Entonces fui donde mi hermano, que estudiaba medicina, y yo dije, ya, él debe saber. Le dije, ¿serán los medicamentos? ¿Qué será? Me dijo, no, y si no te vaya a quedar así. Y solo me dijo esa frase y yo supe que no me iba a quedar así y que las cosas podían mejorar. Pero ahora estamos muy bien. Y así que gracias por eso. Y así que gracias a eso estamos aquí y seguimos adelante. Y ahora sé que claro, puede venir una crisis, dura un rato, pero la vida sigue. Y una crisis que dura un minutito o un ratito no puede definir tu vida, no puede... Es fome cuando vienen las crisis. Bueno, fome en Chile no, es como... Es que el sistema es como mental, emocional, como que influye mucho también al momento de las crisis. O sea, ¿qué es lo que provoca esa crisis también? Como quizás no pasar así como sobreexplotarte, sobreexponerte, muchas situaciones que a veces estamos ahí, como el estrés laboral, por ejemplo, crisis familiares, como que todas estas cosas van mutando a través del tiempo y nos afectan a todas las personas con epilepsia y a todas las personas, yo creo, en general, los que no tenemos epilepsia también, los que no tienen epilepsia. Sí, y bueno, otra cosa que quería destacar respecto de los apoyos que uno tiene, mi otro hermano también, Lucas, que bueno,
Él es odontólogo, también es parte de la fundación, pero no está aquí con nosotros el día de hoy en este podcast. En otro capítulo. En otro capítulo lo vamos a invitar, porque yo diría que él se la jugó así como cuidador, porque compartíamos la pieza. Entonces, como la epilepsia era medio secreto en la familia, él compartía ese secreto conmigo, me veía con crisis a veces y me apoyaba, a veces se asustaba, pero ahí estuvo mucho tiempo. Entonces también yo vi en él este síndrome del cuidador, el burnout, cuando ya se quema, cuando ya una persona que cuida le supera la situación. Y eso también es algo que vemos en la fundación y que nos gustaría ir apoyando también a esas personas que se sienten como muy sobrepasadas con esto, que también puedan acercarse, informarse, ver otras redes de apoyo, porque al final es cuidar al que cuida. Claro. Y cuidarse para cuidar. Y así tanto. ¿No? Y conocer también los beneficios, también que hacemos reuniones constantemente, ¿no? Sí, hemos ido creciendo de a poquito, tenemos mensualmente una reunión de apoyo, hacemos charlas y hacemos pláticas porque hacemos colaboraciones con otros países. Estamos viendo así de asentarnos más a nivel local, en la comuna de Ñuñoa, en la comuna de Maipú, y ir viendo con otras organizaciones, colaboración. Queremos hacer un taller de teatro. También. Y tantos proyectos. Creo que el arte es fundamental para las personas con epilepsia, ¿no? Efectivamente. Y, o sea, ¿por qué recomendarías tú? Mira, yo creo que el arte es fundamental para cualquier persona, no solamente para alguien con epilepsia, pero especialmente para las personas que viven con epilepsia, porque puede ser una forma de terapia. De hecho, existen diplomados en salud, en arte terapia, y es una forma también de quizás canalizar emociones. Y al margen de todo eso, sobre todo para las personas con epilepsia, porque ayuda a canalizar todas estas emociones negativas que van a veces con la condición, y también generar un poquito comunidad con otras personas. Yo creo que es un punto súper importante de la fundación. Muchas de las personas que viven con epilepsia, al principio, como dice la Noé, es como un secreto, esta etapa como de negación, pero una vez que se abren al resto de la comunidad y ven que hay otras personas como ellos que han logrado grandes cosas, que seguimos en el fondo motivados haciendo más actividades para que otras personas puedan entender un poquito más la condición y también empoderarse, yo creo que eso también hace súper bien. Y por eso es que la fundación tiene estos espacios artísticos, ¿ya? También para poder empoderar a las personas de que hagan comunidad, de que canalicen sus emociones y salir un poco de la negatividad que va asociada muchas veces a la condición. Sí. Y es construir desde lo que uno puede decir, no sé si acá se pueden decir malas palabras, pero digamos, lo negativo, así como... Estamos aquí ya hablando de todo. Ya, como hacer que la mierda sea abono y pueda crecer algo, ¿cachai? Como que de la cagada que queda, así como que hacer algo más bonito y construir. Eso. Y además cuando construimos juntos, es como esa frase que sacamos ahí, juntos llegamos más lejos. Solo vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y de las caídas se aprende. Aprendiendo. Este podcast es basado, nace porque tenemos un libro que se llama Mi travesía con la epilepsia, donde se cuenta un poquito de la epilepsia, desde, bueno, parto yo contándolo porque lo escribí y porque fundé la fundación, pero está abriendo espacios para que otras personas cuenten. Entonces ustedes también nos pueden mandar su relato. Ahí la idea es que puedan mandar su relato como personas con epilepsia, como cuidadores, como amigos. Bueno, ahí cuando puedan leer el libro, que les vamos a estar comentando dónde lo pueden comprar y todo, ahí van a ver qué contenidos tiene, que tiene contenidos médicos, contenidos de la familia, testimonios de personas y, claro, mi historia que voy contando brevemente. La travesía de todos. Sí, es mi travesía, es tu travesía. Es nuestra travesía con la epilepsia. Con la epilepsia. Ahora, nuestra travesía con la epilepsia. Chao.